Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class de UNIR. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, musicoterapia, otra forma de entender la música, y nos va a hablar Beatriz Amorós. Ella es graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en musicoterapia avanzada y aplicaciones de la Facultad de Medicina de esta misma universidad. Compagina su actividad como musicoterapeuta, ya que es miembro de la Fundación Musicoterapia y Salud, con la docencia musical y la coordinación de Plural Ensemble, que es un conjunto musical profesional especializado en la música de los siglos XX y XXI. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Allá vamos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la UNIR y al Intercentro Melómano, el certamen, por la oportunidad que me brinda esta tarde. Y en segundo lugar, pues bienvenidos a todos a través de la pantalla. Luego iré leyendo un poco vuestros comentarios y hacemos esto un poco de manera más interactiva. Pero en primer lugar me gustaría sobre todo hacer una especie de resumen de lo que voy a ir hablando, de la estructura de lo que iré contando a lo largo de esta Open Class, para que bueno, en algún momento si hay algo que se quiera ampliar o se pueda ampliar de alguna manera. Yo he intentado introducir la mayoría de las preguntas que habéis ido dejando mientras os escribíais en el discurso y bueno, luego al final habrá otro margen para las preguntas y demás, pero me gustaría hacer un pequeño resumen de la estructura que voy a ir llevando para que sepáis bueno, cómo voy a ir comentando el tema y por si os interesa que ampliemos alguna parte en concreto, que lo podáis ir dejando por aquí escrito y que Susana, que va a estar aquí, que me diga un poco vuestras opiniones con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción de qué es la musicoterapia, una definición y los conceptos básicos para que podáis un poco entrar en contexto, ¿no? En una disciplina que al fin y al cabo a día de hoy sigue siendo un poco desconocida. Luego nos centraremos un poco en el cómo y en lo que hace un musicoterapeuta como parte de su trabajo y el porqué, los fundamentos que hacen que esta disciplina sea lo que es hoy en día, ¿no? Por otro lado, me gustaría hacer una especie de resumen de lo que sería una sesión tipo, de cómo sería una sesión habitual dentro del mundo de la musicoterapia. Y después hablaré un poco de mi experiencia personal dentro de este campo, con los objetivos en los que yo trabajo, que es el mundo hospitalario, y otros proyectos que se llevan a cabo. Luego, además, ver un poco el perfil del estudiante a día de hoy, la situación profesional y académica, y a través de también una encuesta que se hizo el año pasado, que creo que puede ser muy interesante para ver a día de hoy en qué punto nos encontramos en este país y a día de hoy también a nivel internacional. Y pues por último, los órganos que hay hoy en día, las fundaciones, las asociaciones y las instituciones que hacen que esta profesión esté donde esté. Y luego, por último, como decía, las preguntas. Por un lado, tocaremos áreas que es lo que más me habéis preguntado, de musicoterapia y salud mental, trastorno del espectro autista, síndrome de Down, musicoterapia y bebés, y otras preguntas que se me hayan quedado en el aire o que hayáis ido haciendo. Entonces, bueno, centrándonos ya en la introducción, la musicoterapia realmente es una disciplina que es nueva, por así decir, en cuanto a término, pero realmente es una disciplina que existe desde el comienzo de los siglos, por así decir, y que tiene una tradición milenaria que pues tenemos referencias ya escritas incluso desde el siglo XVIII, con autores como Francisco Javier Cid o Bartolomé Piñera y Siles, y luego ya en el siglo XIX, XX y XXI con fundamentos ya científicos, que bueno, tengo autores así un poco a lo largo de la historia, que a nivel internacional que han sido más influyentes, a lo largo de la historia de España también, que si en algún momento pues alguien quiere que vaya diciendo los nombres, que lo diga y que después en el tiempo de preguntas le dedicamos un tiempo a esta parte más histórica, ¿no? Pero como definición como tal, habría que usar la de la Federación Mundial de la Salud, que va revisando el término cada poco tiempo para ir adaptándolo un poco a la realidad del momento. Y la última definición es de 2011 y dice que la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional, intelectual y de bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basadas en estándares profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos.
Esto, así dicho de esta manera, es un poco rebuscado, ¿no? Un poco complicado a la hora de entender, porque realmente es una cuestión mucho más sencilla, que es utilizar la música como medio. Es la música como medio para llegar a un fin terapéutico. Entonces, dentro de eso es la música con todos sus elementos posibles, es decir, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía, todos los elementos que componen la música, con un fin muy claro, el terapéutico. Dentro de eso, pues hay millones de objetivos que se pueden tratar, ¿no? A través de la música, ya sea como herramienta de socialización, como herramienta para ayudar a nivel emocional, a nivel físico, cognitivo, social, como digo. Hay millones de fines que se pueden trabajar mediante esta herramienta, ¿no? Y por otro lado, es muy importante, aparte de la música, hablar de la relación que se crea entre el musicoterapeuta y el cliente, paciente, usuario. Se puede llamar de muchas maneras, cada uno lo llama como quiere. Yo suelo trabajar la palabra paciente al ser para mí un concepto muy de terapia paciente y terapeuta. Y en este sentido lo que es muy importante también es la relación entre ambos y la experiencia musical, que sea la experiencia musical entre ambos la relación, por así decir, lo que ayuda también, en cierto modo, a conseguir el objetivo a través de, al fin y al cabo, la música como instrumento, como medio, ¿no? Entonces, bueno, trabajada un poco ya esta definición, podemos ver el trabajo que lleva a cabo el terapeuta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Porque dices, vale, sí, utiliza la música como medio, pero ¿de qué manera? Bueno, pues a día de hoy hay 5 modelos, 5 métodos reconocidos por la Federación Mundial de la Musicoterapia. Y estos modelos se aprobaron, por así decir, se reconocieron en 1999 en el Congreso Mundial de Washington de Musicoterapia. Estos 5 modelos son el analítico, el conductista, el de musicoterapia creativa, el Benenson y el JIM, de imágenes guiadas a través de la música. Cada uno de ellos tienen diferentes perspectivas a la hora de tratar a la música y tratar el paciente, y sobre todo unos se focalizan más en la musicoterapia activa, en la creación, en la improvisación y en tocar con el paciente, y otros son más vinculados a la parte pasiva, es decir, la escucha y la guía de imágenes a través de lo que estás escuchando con la música, ¿no? Entonces, cada una de ellas, bueno, trataré rápidamente de lo que es cada una, pero sobre todo me voy a centrar en la Northrop Robbins, que es la que yo trabajo más y la que está más extendida a día de hoy en Europa y sobre todo en España. Luego, por ejemplo, en Latinoamérica, Benenson hizo un trabajo muy importante allí, creó el método Benenson, que es uno de estos 5 que hablo, y quien realmente lo difundió mucho por allí. Entonces, bueno, ambas son realmente muy conocidas, pero como yo justo la que trabajo es la Northrop Robbins, luego podré explicaros un poquito más en esa en concreto, a raíz también de la sesión que os he contado, que os diría cómo sería, ¿no? Entonces, bueno, la GIM, que es la que digo de imágenes guiadas con música, es un método creado por Helen Bonin, que es un poquito más pasivo, dentro de lo que se llamaría pasiva, porque el paciente viaja con imágenes guiadas a través de la escucha. En ningún momento hay una parte de interpretación o parte creativa. Luego está la musicoterapia analítica, que ahí sí que tiene una parte más activa y el paciente participa de diferentes actuaciones musicales, ya sean atonales o tonales, dependiendo un poco del camino de la expresión musical que se vayan tomando, ¿no? Luego está la musicoterapia creativa, que es la que os comento, de Cliff Robbins y Paul Northrop y Cliff Robbins, que es Northrop Robbins por ambos dos, que trabajaron mucho en conjunto, y que se llama también musicoterapia de improvisación creativa, porque lo que se centra sobre todo es en dejar al paciente expresarse con la música, ¿no? Trabaja con lo que le llaman el music child, es el niño musical, que es eso que todos llevamos dentro y que al fin y al cabo podemos sacar siempre y cuando llegue la música, ¿no? Y bueno, ya me detendré un poquito más en esta filosofía, sí que sigo por aquí con el método Benenson, que es del argentino, como os decía, que desarrolló, Dr. Benenson, que trabaja mucho con el ISO musical, es decir, la identidad sonora de una persona, el conjunto de energías sonoras, acústicas y experiencias musicales de una persona que le caracterizan, ¿no? Y luego ya por último estaría el método conductista, que es un método desarrollado sobre todo
por Clifford Madison, que dice que él lo define como la utilización de la música como un refuerzo eventual o entrada del estímulo para incrementar o modificar comportamientos adaptativos y apagar comportamientos inadaptativos. Como veis, una descripción mucho más pues, conductista, ¿no? Como su nombre indica. Bueno, entonces, estos serían los 5 métodos. Y como os digo, bueno, son los 5 reconocidos, pero luego realmente cada musicoterapeuta, hay gente, como en todas las terapias, gente muy purista que se centra en ese método y no sale de ahí, y luego gente que va probando un poco las diferentes técnicas y las diferentes maneras de abordar la musicoterapia y va buscando la manera con la que con más afines, ¿no? Entonces yo en mi caso, por ejemplo, trabajo con Northrop Robbins, pero es cierto que en algunos momentos el abordaje terapéutico que desarrollo pues puede parecer también parte del método Alvin o método conductivista, ¿no? Depende un pelín también de la parte del proceso, porque no todos los pacientes tienen las mismas necesidades, no todos los procesos se desarrollan de una misma manera, ¿no? Realmente es el terapeuta y el paciente y el objetivo, y normalmente tú piensas que va a ser una línea recta que lleva de un sitio a otro. Pues cualquiera que haya visto una terapia sabe que hay miles de recorridos y que realmente para llegar aquí subes y bajas, y hay veces que hay que probar cosas nuevas y hay veces que es más sencillo y es más recto, pero siempre viene muy bien tener por lo menos en mente los 5 modelos reconocidos para saber de qué manera se puede abordar una situación diferente, ¿no? Y bueno, las sesiones, me preguntabais bastante si pueden ser grupales o individuales, pues esto depende también del método. Por ejemplo, el GIM, que es el que os comentaba de las imágenes guiadas de escucha pasiva, es individual, pero por ejemplo el Northrop Robbins sí que trabaja con grupos de pacientes de normalmente el mismo tipo de patología o necesidad o características, pero no siempre tiene por qué ser así. Depende un poco, ya os digo, siempre de los objetivos propuestos, las necesidades del grupo como tal, ¿no? Entonces, bueno, en cualquiera de estos métodos lo importante es tener en cuenta que la música siempre va a ser el medio, no el fin. Entonces, la música o el musicoterapeuta es el facilitador, es la persona que a través de esos recursos musicales te lleva a cumplir unos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recursos se utilizan? ¿No? Porque, vale, hemos dicho que teníamos todos los recursos musicales, que pueden ser sonido, armonía, melodía, pero ¿qué más? Pues también el texto que se pueda meter en las canciones puede ser de ayuda en algunos casos, simplemente el acompañamiento, el estar allí, y con esto que se puede estimular, pues ya os digo, la atención, la capacidad de localización, la discriminación, la memoria, la autoestima, la interacción. Hay millones de objetivos que se pueden ir tratando con cada una de estas áreas musicales, ¿no? ¿Y cómo podemos saber las respuestas? Pues las respuestas se pueden categorizar en 5 diferentes: o los movimientos, o respuestas vocales, canto, o respuesta con instrumentos, o la quinta sería la mezcla de todos ellos. Es decir, puede haber movimiento, puede haber movimiento con canto, con respuestas vocales, etc. Entonces, dependiendo de esas respuestas, habrá que focalizar la terapia hacia un sitio o hacia otro, ¿no? En este sentido, es importante también tener en cuenta que no es lo mismo musicoterapia que educación musical, porque ahí hay ciertos momentos en los que la línea que separa entre la educación musical estricta como tal que conocemos con el trabajo de un musicoterapeuta se pierden, ¿no? Hay personas incluso que preguntan aquí en alguna de las preguntas que me han llegado cosas referentes a la educación musical, y por supuesto está muy ligada, pero no es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que en la educación musical el fin es precisamente la música, y en este caso, como decía, y que repetiré varias veces más a lo largo de toda la tarde, es que la música es el medio, no el fin. Entonces, hay que tener en cuenta esto por un lado, y en cuenta tener también que no es lo mismo la musicoterapia realizada por un musicoterapeuta, un profesional que tiene esa experiencia y tiene fines terapéuticos, que el uso de recursos musicales, que aquí es donde nos centramos un poco en el intrusismo, ¿no? Que suele ser que es muy común en todas las terapias nuevas o en todas las disciplinas nuevas, pues que al no conocerse bien siempre hay, en cierto modo, pues usos no del todo reconocidos de esas cosas. Entonces, claro, pues
está muy bien el uso de los recursos musicales para ciertas cosas, pero no es musicoterapia siempre y cuando no haya un musicoterapeuta detrás que tenga unos fines concretos para eso. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de que pues, llegamos a un sitio, no, musicoterapia, hay hilo musical de fondo. No, porque no tiene unos usos concretos con unos fines concretos. Es verdad que puede relajarte, pero a mí me hacía mucha gracia, llegué a un sitio y había música de fondo, ¿no? Que era música relajante, y era música así como con cascadas y música oriental y demás, y yo decía, mira, lo siento, pero es que para mí esto es todo menos relajante. Entonces hay que tener en cuenta eso, que realmente depende mucho de la persona, y por eso es por lo que tiene que haber un profesional detrás que sepa lo que está haciendo, está utilizando esa música por algo, ¿no? Porque puede despertar en ti cosas que no tienen nada que ver con lo que tú te piensas en un principio. Entonces ahí está la importancia del musicoterapeuta como figura y no el utilizar los recursos musicales sin más, ¿no? Sin conocimiento previo. Entonces, bueno, dicho esto, cabe preguntar una de las cuestiones que más se suelen repetir, ¿no? Que es, vale, pero ¿para qué problemas, qué patologías está recomendada la musicoterapia? Pues yo realmente creo que la mejor respuesta para ello es decir, en todas. Es decir, a no ser que haya un caso muy concreto en el que, por lo que sea, alguien no necesite, o sea, está contraindicado que sea estimulado por la música por cualquier motivo en concreto, la música puede trabajar cualquiera de los objetivos terapéuticos que nos planteemos, siempre y cuando, bueno, esto también hay que tener en cuenta que no es una medicina alternativa, como también se dice mucho por ahí. La musicoterapia es una disciplina complementaria que necesita de otras disciplinas y medicinas, por supuesto, para ayudar al paciente. No es solo con esto no se cura una cosa como tal, es decir, es una disciplina más para el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, bueno, dejando claro esto, diría que para cualquier tipo de patología o problema viene bien la musicoterapia. Incluso hay sesiones, hay grupos que están trabajando con ninguna patología previa, es decir, simplemente familias que quieren reforzar la relación entre padres y bebés, o simplemente grupos de trabajo de algunas empresas, o entre los trabajadores que quieren mejorar su relación, por ejemplo, que acuden a la musicoterapia y que realmente es útil para ellos porque refuerza en muchos sentidos la comunicación, ¿no? Entre ellos. Entonces, bueno, como podéis imaginar, dependiendo mucho de cómo se vaya haciendo una sesión u otra, se puede tirar hacia un camino u otro, que es lo que quiero referirme con esto, que se pueden prevenir futuras patologías o simplemente reforzar hábitos que alguien quiera reforzar en algún sentido, en algún campo. Entonces, ¿por qué se puede hacer esto, ¿no? Un poco vamos a la parte de la fundamentación de la musicoterapia. Pues la música estimula nuestro cerebro y lo hace de una manera diferente en ciertas áreas que lo harían otras cosas, otros talentos que no podríamos fortalecer de otra manera. Porque realmente la música y la emoción comparten una misma región en el cerebro, que es la del córtex prefrontal, que está situado en el área premotriz. Entonces, esa misma parte que comparte la emoción con la música en el cerebro es muy difícil estimular de forma tan directa y tan rápida con otro tipo de terapia o de actividad. Y de hecho hay un estudio que hizo la Universidad de Dartmouth hace unos años con 8 músicos en los que se veía un poco el tipo de actividad que tenía el cerebro a la hora de escuchar nuestra música, o sea, la música que se estaba interpretando en vivo en el momento, ¿no? Y todos los 8 músicos registraban la actividad por la diferencia de cantidad sanguínea en unas partes del sistema cerebral y demás. Registraban la actividad en el sistema límbico, compuesto por la amígdala y el hipocampo, ¿no? Entonces se veía como esa parte se activaba en todos de la misma manera y no se podía activar de otras formas, y de hecho incluso hay un estudio de la Florida Atlantic University en el que se veía como la música interpretada en vivo hacía que los resultados de esa actividad cerebral fueran mucho mayores que cuando la música se interpretaba simplemente pues grabada, ¿no? Entonces, con una misma pieza de Chopin lo que hicieron es ponerla a esa misma gente, por un lado interpretada por unos músicos en directo con una parte emocional
o sea, una parte de interpretación en vivo emocional fuerte y otra simplemente pues una manera más mecanizada, por así decir, en lo que se interpretaba la partitura de principio a fin y ya está. Pues vieron cómo esa misma pieza, cuando se metía la parte de la emoción, la actividad cerebral crecía exponencialmente, y como cuando no había una parte emocional eso no pasaba, ¿no? Entonces ahí se ve directamente cómo la emoción y la música están unidas en nuestra parte cerebral. Por otro lado, fue muy famoso en Estados Unidos el efecto Mozart, que es cuando se descubrió, que se dieron cuenta que la música de Mozart contribuía muy gratamente a aumentar las capacidades de razonamiento de los niños. Entonces hubo una época en la que eso se demostró y de repente pues había Mozart por todos los lados para la educación musical de los niños, ¿no? Y por último, en este sentido también hay que tener en cuenta que se han hecho bastantes estudios de cómo afecta la música a nuestro cerebro a nivel de desarrollo. Y la gente que tiene experiencia musical, que suele trabajar con la música habitualmente, tiene el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. El cuerpo calloso es mucho más grueso que la gente que no tiene experiencias musicales, y de hecho los niños que tienen que han tenido esas experiencias musicales antes de los 7 años tienen más grueso aún ese cuerpo calloso que une los dos hemisferios, ¿no? Entonces realmente incluso a la hora de desarrollar nuestro cerebro la música puede influenciar este crecimiento. Entonces, bueno, visto un poco el porqué, me gustaría ahora ver una sesión tipo, para que vosotros también os podáis hacer un poco a la idea, ¿no?, de todo esto que es tan abstracto, cómo se materializa, ¿no? Entonces, bueno, como os decía un poco, la estructura que yo suelo seguir, y en este tipo que es bastante común hoy en día, es la que sigue de Northrop-Robbins, el modelo de improvisación creativa. Entonces, en primer lugar, este modelo lo que recomienda es comenzar con una canción de bienvenida. Normalmente esta canción de bienvenida es siempre la misma y es muy útil para, bueno, pues si vienes de otro sitio y llegar al sitio de confort, por así decir, y vale, esta es la manera de arrancar, entras, hacemos siempre lo mismo y es una rutina que nos lleva luego a un sitio que probablemente no conozcamos al ser la improvisación la parte principal de este método, ¿no? Entonces se comienza por una cosa conocida, una canción de bienvenida, que puede ser muy útil en muchos sentidos. En mi caso, tengo experiencia en el campo de la salud mental y trabajo como miembro de la Fundación Musicoterapia y Salud en el proyecto del Ramón y Cajal de psiquiatría. Entonces, en este sitio, al ser una unidad de agudos, cada semana son pacientes nuevos, los que no siempre hay gente que repite, pero tenemos pacientes nuevos. Entonces esta canción de bienvenida también es una buena toma de contacto para presentarnos y conocer los nombres de quienes estamos allí, ¿no? Entonces muchas veces es, por un lado, esa toma de contacto, de presentarnos, empezar desde cero, y yo soy musicoterapeuta y esto es lo que vamos a hacer aquí, bienvenido a la sesión. Y por otro lado, como decía, crear ese hábito de, bueno, ya sé dónde estoy, hasta aquí lo conozco, vamos a empezar con algo nuevo, ¿no? Entonces esa sería la primera parte de la sesión. Lo siguiente sería una actividad estructurada. Generalmente esta actividad estructurada tiene la finalidad de puente a la improvisación, para ser un poco, no entrar de manera directa, que sería más complicado, a una parte ya más de improvisación y de interpretación activa. Entonces, esta parte es un poco más dirigida, es estructurada y suele ser dada por el musicoterapeuta, y aquí simplemente se trabajan aspectos objetivos muy concretos y muy sencillos, por así decir. Entonces muchas veces este tipo de actividades, os voy a poner ejemplos, pues suelen ser percusión corporal, alguien hace y el resto repite, o a lo mejor simplemente yo suelo explicar que la música es un lenguaje más, que igual que tenemos el verbal o tenemos el gestual, este es uno de los lenguajes que existen. Entonces se utiliza como preguntas a respuestas. Yo puedo hacer una pregunta a nivel corporal y los pacientes me responden a nivel corporal también, con su propio ritmo. Entonces eso me da muchas pautas a mí para luego, a nivel de improvisación, en la siguiente parte de la sesión, saber cómo es cada uno, qué tipo de respuesta me ha dado. Se ve perfectamente la persona más activa, que te contesta muy rápido, la persona más tímida, que simplemente te da una respuesta más pequeña, ¿no? Entonces, aquí suelo trabajar mucho
la percusión, preguntas y respuestas, actividades en las que ellos también se muevan, se salgan un poco de la rutina de estar sentados y de forma más pasiva, y trabajen un pelín ya el conocer el instrumento, el conocer la música y acercarse un poco a lo que va a ser después la improvisación. Porque también hay gente que no ha tenido experiencias musicales nunca, y que esto es otro de los puntos que me gustaría tratar, y es que realmente para asistir a una sesión de musicoterapia, para ser un paciente, no tienes que tener ningún tipo de conocimiento musical, que eso es una cosa que se suele preguntar también mucho. Y es que la musicoterapia lo que hace es que aprovecha los recursos que tenemos. El musicoterapeuta saca de nosotros nuestra forma de hacer, aunque nosotros pensemos que no tenemos ninguna capacidad musical. Todo el mundo tiene capacidades musicales, y el trabajo del musicoterapeuta es explotar aquellas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como decía, no es necesario tener ninguna experiencia previa ni con ningún conocimiento, y algunas veces esta actividad estructurada sirve muy bien como enlace o como primera toma de contacto de esa gente que nunca ha tocado un instrumento. Nosotros, por ejemplo, en la unidad de psiquiatría tenemos una mesa con todos los instrumentos disponibles para ellos, para los pacientes, y en esta actividad a veces simplemente se pide que cada uno toque uno para luego una finalidad concreta, que elija uno, y es cuando ellos pueden probar un poco la sonoridad, los tipos de instrumentos que hay y demás. Luego ya la siguiente parte es la improvisación, que como digo es la parte central de la sesión y es realmente la parte más terapéutica, por así decir, o donde nosotros trabajamos más cumplir los objetivos propuestos. En esta parte central, bueno, pues se trabaja mucho. ¿Improvisación en qué sentido? Bueno, pues hay por un lado la improvisación individual y por otro lado la improvisación grupal, dependiendo un poco de las necesidades del grupo, de las características que tengan, se puede hacer grupal o se puede hacer individual. Yo normalmente suelo trabajar con las individualizadas, es decir, cada uno tiene su momento de improvisar y cada uno es el protagonista en un momento de la sesión para que todo el mundo tenga el mismo tipo de oportunidades, porque además uno de los objetivos a tratar en este tipo de sesiones suele ser mucho la autoestima y es necesario que todos tengan el mismo papel, el mismo rol dentro de un mismo grupo. Entonces suelo trabajar mucho que se hagan improvisaciones grupales pero con una persona de protagonista, es decir, cada uno tiene su momento y el resto pueden acompañarle si lo desean, pero siempre en el papel de acompañador, no pasando a ser el protagonista de esa improvisación, ¿no? Entonces, con instrumentos armónicos, generalmente, o con la voz, o también puede darse el caso con instrumentos melódicos, pero es normalmente a nivel acompañamiento, suele ser más piano o guitarra en este sentido. Los musicoterapeutas, en este caso, o el musicoterapeuta si trabaja de forma individualizada, acompañan a la persona que está improvisando a través, sobre todo, de sus emociones y del feedback que está dando. Es decir, una persona, por un lado, quiere tocar algo, pues tienes diferentes maneras de acompañarle. En un principio se puede hacer simplemente reflejar lo que está haciendo, apoyarlo, hacer que eso que está tocando tenga un sentido musical, tenga una calidad musical y sea bonito, porque uno de los principales objetivos y de las principales claves del éxito de la terapia es crear situaciones de éxito. Es decir, que la persona que está tocando algo se siente a gusto con eso que está tocando y sea capaz de verle un sentido. Es decir, yo estoy improvisando y toco 4 notas y de repente un musicoterapeuta está improvisando sobre lo que yo he tocado y lo veo allí. Entonces, lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy materializando lo veo reflejado en otra persona y me siento acompañado. Entonces, por un lado está la parte de acompañamiento y por otro lado es la parte muy importante de la belleza y la calidad musical, que lo que yo haga me haga sentir a gusto con cómo lo estoy haciendo, cómo está sonando o cómo está saliendo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la parte de improvisación. Y luego, por último, cuando ya cada uno ha tenido su momento, se intenta volver al aquí y a la hora. Nosotros trabajamos mucho con, bueno, pues alguien tiene un nivel emocional aquí, pues el musicoterapeuta se tiene que poner a su nivel para luego o bien subirlo o bajarlo, dependiendo del objetivo que se haya planteado. Pero lo importante es que siempre te pongas en ese nivel. Y después o lo subas o lo bajes, como digo, pero siempre dejarle en un estado de normalización en el que estés aquí y ahora. No vale
estar tocando la percusión, que nos desahoguemos, que lleguemos a soltar toda la rabia que tenemos y nos quedemos con esa rabia y de repente yo diga, bueno, hasta aquí, hasta luego, que es mi hora. No, porque no puedes dejar a una persona en ese estado, lo normal y lo que nosotros trabajamos mucho es el aquí y ahora. Entonces, ponerte a ese nivel y llevarle hasta el punto en el de, bueno, aquí y ahora, está todo bien y volvemos a un estado emocional adecuado para que pueda salir aquí la sesión y la semana que viene volver a trabajar ese punto en donde nos hemos quedado, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería el final de la improvisación con un aquí y ahora y finalmente una canción de despedida. La canción de despedida simplemente deja claro que hasta aquí, que hay que volver, que volvemos a donde estemos, ya sean la unidad de psiquiatría, pues en este caso a las habitaciones del hospital, o chicos con problemas de déficit de atención o de problemas intelectuales, pues que ya se ha acabado la sesión y que tienes que volver con tus padres, ¿no? Entonces es importante que haya una canción de despedida que deje claro que hasta aquí y ahora ya pasamos a otra cosa en la que, porque realmente la musicoterapia suele ser mucho un lugar donde este tipo de personas, este tipo de pacientes tienen un espacio para ellos mismos donde poder expresarse, donde poder hacer un poco lo que quieran, porque en cierto modo es complicado encontrar áreas o actividades que les permitan de forma tan flexible hacer, decir o expresarse tan libremente. Entonces, terminaríamos con esta canción de despedida y habría que tener en cuenta, sobre todo, el tipo de punto en el que nos hemos quedado en el proceso para luego, de cara a la siguiente sesión, la parte de improvisación, centrarnos en eso que se ha dicho o en eso que se ha hecho y partir de ahí, ¿no? Normalmente nosotros lo que hacemos es todas las palabras o frases o cosas que van saliendo a lo largo de la improvisación de unos u otros o de la sesión, incluso cuando entran, añadirlos en una improvisación musical, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, cuando entra dice hace un día estupendo y eso me hace estar contento, pues luego aprovechas y de la manera más sutil vas metiendo esa verbalización, ese texto dentro de una canción realmente bonita que te haga notar parte de esa sesión, de saber que estás ahí, que has estado acompañado en cierto modo y que tú te puedas quedar luego además con eso, porque seguro que todos sabéis a lo que me refiero, que la música ayuda muchísimo a la memorización y estoy segura de que muchos habéis tenido esas experiencias en las que algo no te lo puedes aprender normal, pero en cambio una canción o una forma de recitar eso con un ritmo concreto te ayuda a memorizarlo. Pues en este caso lo mismo, que lo que te quede sea con frases o con cosas que conectan contigo cuando salgas de allí. Entonces, bueno, me gustaría quedarme además con una de las frases que dice Begoña Ibarrola, que es una de las psicólogas, musicoterapeutas y escritoras que más me han influido a mí a lo largo de mi formación y a lo largo de mi experiencia profesional y a la que realmente admiro, que es todo lo que recordamos, lo recordamos porque lo hemos vivido con emoción. Es decir, independientemente de la emoción que sea, en nuestra memoria se queda aquello que hemos vivido con emoción por cualquiera de los motivos. Entonces, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, de que la música y la emoción tienen una misma parte en el cerebro, intentamos trabajar con eso, aprovechar ese potencial de la música y utilizar la música y los recursos musicales para esos recuerdos, esa memoria y esa activación. Y del mismo modo, Begoña Ibarrola dice otra cosa que me parece muy interesante en este sentido, y es que dice que no expresar no es lo mismo que no sentir. Entonces, hay un punto en el que la musicoterapia es muy útil con gente que no suele tener capacidades normales, normalizadas o habituales, por así decir, de comunicación, como por ejemplo las personas con trastorno del espectro autista, TEA, que tienen, por un lado, alterada la comunicación, el lenguaje, la socialización e interacción con otros, y que gracias a la música pueden sacar tener un nuevo medio o una nueva forma de poder expresar, porque como dice Begoña, no expresar no es lo mismo que no sentir. Y por otro lado, otra lección que también me gusta mucho quedarme de Begoña y que me gustaría trasladaros es que hay dos frases que se pueden ver
desde diferentes perspectivas, pero que son muy interesantes, que es una de Einstein, que dice que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Y por otro lado, Howard Gardner, que es la persona que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, dice que todos somos ignorantes, todos somos inteligentes, solo que en distintos ámbitos. Es decir, es esta misma frase, cada uno viéndolo desde una perspectiva. Y en este sentido, la musicoterapia es una disciplina muy flexible, porque la música tiene incluso parte de la teoría de las inteligencias múltiples. La música tiene parte de inteligencia musical, de inteligencia cinética, de inteligencia natural, visoespacial, prácticamente toca casi todas las áreas de las diferentes inteligencias. Y en este sentido, Einstein decía un poco lo mismo, de todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Pues la música lo que pretende es, para toda esa gente que no suele comunicarse o no suele llegar con el medio de comunicación, por así decir, habitual o el más extendido, poder acceder a ella de otra manera diferente. Esto también es muy, muy útil, por así decir, o muy, muy apropiado con, por ejemplo, las personas con enfermedades de salud mental, precisamente por eso. Entonces, bueno, así rápidamente, ahora paso a contar un poco el proyecto que yo tengo en psiquiatría, para que veáis uno de los que se puede hacer, y os comento qué otros tipos de proyectos habría, y tengo todavía 5 minutos para dedicarle un poco a la situación y ya a cada uno de las preguntas que me habéis dicho. Entonces, como musicoterapeuta yo, que me preguntabais además también qué es para mí la musicoterapia, diría que, bueno, un poco lo que dice el título de esta ponencia. Para mí la musicoterapia es otra forma de entender la música, y como musicoterapeuta, sobre todo, lo que he tenido que hacer es adaptarme a eso, a de repente pasar de ver tu instrumento musical, porque una de las cosas más importantes para un musicoterapeuta es tener formación musical, por supuesto. Entiendo que más o menos por cómo he ido explicando lo que es la disciplina queda claro, pero me gustaría pararme un poco en este punto, porque no solo, o sea, por supuesto, las formaciones te tienen que formar en una parte de psicología, de habilidades terapéuticas, por otra parte, desarrollo personal, de saber cómo tratar al paciente, cómo enfrentarte a esto, y por otro lado, lo más importante, o prácticamente lo más, es los recursos musicales, porque para poder improvisar y para poder estar ahí para el paciente y que realmente la terapia sea útil, lo que tienes que hacer es estar al 100% a nivel musical, y para eso tienes que tener unos recursos musicales inmensos que no se pueden adquirir durante el tiempo de la formación, desde luego. Tienes que tener una experiencia previa y una experiencia posterior probablemente a ese año y medio, 2 años de formación en el que te puedan explicar qué cosas hacer, pero no hay una fórmula de con estos acordes, esta progresión de acordes o con estos instrumentos puedes ayudar a esta patología, con esta otra a esto, este tipo de canciones a esto. No, todo depende del paciente y depende de la situación. Entonces, por eso es importante tener unos conocimientos musicales amplios y sobre todo, poder adaptarte. Entonces, en mi caso, yo empecé estudiando piano y a lo largo de los años he ido adquiriendo conocimientos de guitarra, de canto y de todo tipo, de percusión, porque te das cuenta cuando llegas a las sesiones que, claro, que realmente te hace falta tener un poco de cada cosa. Y entonces yo, a nivel musicoterapeuta, diría que lo más importante, por un lado, es adaptarse, y por otro lado, es dejar de ver el instrumento como lo que lo solemos ver, es decir, la única forma de hacer música. Realmente un instrumento es un instrumento, que por eso se llama así, y es una herramienta que te permite hacer música, pero hay 1000 veces más, 1000 opciones más de hacer música, y lo que yo he hecho es pasar de ser instrumentista a ser músico. Y entonces he llegado incluso a tener que tocar, a hacer sesiones que lo único que tenía para tocar eran pues una mesa, una percusión con una mesa o unas cucharas, o he llegado a tocar puertas. Es decir, ¿es la puerta un instrumento? Pues sí, porque es un instrumento que te puede facilitar llegar a un paciente con la música, ¿no? Entonces, ese ha sido mi mayor cambio, el cambio de decir, dejar de ver solo el piano y solo puedo hacer música con esto, a hay 1000 formas más de llegar a otra persona, ¿no? Y hacer música con ello. Entonces, bueno, en este sentido también hay que tener en cuenta la flexibilidad. Es muy importante como perfil de musicoterapeuta también que seas muy flexible. Yo llegué una vez a salud mental, a la psiquiatría,
y yo iba con mi guitarra y normalmente vamos a una sala de terapia en la que tenemos instrumentos donde, como os decía, se pone en una mesa para que ellos puedan tocar, y cuando llegué allí me dijeron que la llave no estaba y que no podía hacer la sesión, que me fuera, que otro día volvería. Y claro, estaban allí los pacientes y me miraban y me decían, jo, pues llevo esperando esto toda la semana, porque al fin y al cabo es lo único que nos hace estar así un poco más alegres y tal, y a mí me apetecía hacer la sesión. Y claro, yo entre esa perspectiva dije, bueno, pues realmente ¿qué me hace falta? Pacientes y música. Pues hacemos la música como sea, y entonces me dieron la llave del comedor, donde suelen comer, y me fui allí con los pacientes y estuvimos con mi guitarra y con ellos. Y yo pensé que me enfrentaba a una sesión quizá un poco más complicada porque ellos iban a querer participar menos, pensaba yo, con mis prejuicios antes de empezar, que quizá querrían participar menos o que no tendrían manera de expresarse bien. Bueno, pues descubres un mundo, te adaptas a esa situación y ves que no, que realmente tuve una sesión maravillosa en la que cantaron más que nunca, porque claro, tenían la voz, y tocamos todos las mesas, como os decía, las puertas, empezamos a hacer percusión levantando las sillas y haciendo todo, no simplemente haciendo música de otra manera. Y fue terapéutico, desde luego, o sea, para ellos y para mí también. Fue una nueva forma de hacer las cosas y yo creo que esa es una clave muy, muy importante a tener en cuenta para ser musicoterapeuta. Otra de las que me gustaría tener en cuenta, y ya con esto termino, que sé que voy un poquito más peor de tiempo, es la contratransferencia. Es decir, un musicoterapeuta tiene que tener en cuenta que lo importante ahí, el fin, es el paciente y no la persona, tú lo que estás haciendo. Entonces, está bien que tú te sientas bien contigo mismo por el tipo de sesión, pero tienes que tener en cuenta siempre si has conseguido llegar a la otra persona o ha sido una cosa que haya sido para ti. En este sentido yo estuve muy contenta por el tipo de sesión que había salido en el comedor, una cosa totalmente inesperada, pero realmente ¿era yo la que tenía que estar contenta? No, eran ellos, los pacientes como tal, los que tendrían que cumplir con sus objetivos. Entonces, es muy importante que para eso se graben las sesiones y cuando has terminado puedas, en frío, desde casa, revisar y que haya un control de todo lo que pasa, porque además, siendo musicoterapeuta, estás en un momento, estás en esa sesión, pero a nivel grupal pasan cosas que siempre se te pierden. Entonces, de cara a las siguientes sesiones y sobre todo para tener un buen seguimiento de cada paciente, es muy importante que todo lo que se hace se quede registrado. Y bueno, hasta aquí un poco la explicación, no sé si ahora ha habido muchos comentarios. Una pregunta que me parece muy interesante, porque en general prácticamente todo lo que han ido comentando ya lo ibas tú resolviendo, pero nos preguntaba aquí Igor, que decía que para cohesionar grupos de alumnos en primaria, reforzar su comunicación, sus relaciones, ¿qué método de los 5 que has explicado sería el más conveniente? ¿Puedes repetirme sí, la primera parte? Para cohesión de grupos de alumnos, por ejemplo, de primaria, para que entre ellos se estrechen vínculos, sabes que a veces pues, es una edad en la que la comunicación es complicada. Pero yo ahí diría que más que la utilización de uno de los 5 métodos, por así decir, es la utilización un poco de cada uno de ellos, dependiendo un poco del grupo. Es muy difícil etiquetar y contestar porque no hay ninguna receta, por así decir, de con grupos de esta edad funciona esto. No, habría que ir probando, por un lado, bueno, pues siendo más pequeñitos, infantiles, por así decir, sería mejor actividades estructuradas que comiencen de una forma más estructurada y que luego sí que les deje libertad a cada uno crear, porque en esta edad los niños son como esponjas que a la mínima, en cuanto les das un pequeño recurso, explotan ese recurso y lo llevan por mil zonas. Entonces yo haría un poco de cada uno de los métodos que más trabajan, y como digo, la parte de la improvisación, sobre todo. Que luego quieres trabajar también la identidad sonora de cada uno con el Benenson, pues también sería posible, pero sobre todo la parte de estructura y dejarles que luego ellos hagan, porque estoy segura de que tienen mucho más que dar de lo que nosotros pensamos. Bueno, pues la verdad es una pena porque se nos acaba el tiempo y había preguntas muy interesantes. Pero vamos a tener que dejarlo aquí. Yo creo que igual deberíamos invitar a Beatriz a que venga otro día a continuar con la Open, así que estar todos muy atentos porque seguramente pronto se volverá a convocar. Y nada, muchas gracias a todos y muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.